Creo que los bolivianos ya venimos con un ADN de perseverancia y en tiempos difíciles hay que tomar la decisión de tener una muy buena actitud, ¿no? Una frase bien interesante que una vez me dio un coach: no hay mayor acto de liderazgo que reconocer que hay otra persona que puede hacer las cosas mejor que tú. Wow, creo que la autogestión es algo fundamental, ¿no? Arranca la autogestión desde la cama y termina hasta el momento en el que te acuestas. El liderazgo arranca cuando uno también pide específicamente y claramente qué es lo que quiere de su equipo y les deja bailar. Yo tenía un jefe que me decía algo bien interesante: mira, yo te estoy poniendo y te estoy enmarcando cuál es la pista de baile, y yo lo único que te pido es que bailes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Metas Gerenciales. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues que sea un tiempo genial para los dos. Estoy muy emocionado, tenemos una larga trayectoria que repasar, pero primero me gustaría saber cómo estás. Bien, la verdad es que bien. Estamos viviendo tiempos difíciles en Bolivia, está siendo una temporada muy complicada, pero creo que los bolivianos ya venimos con un ADN de perseverancia y creo que cualquier persona que ha crecido en Bolivia sabe que esto tristemente es una normalidad y que tenemos que aprender a sobreponernos. Así que en tiempos difíciles hay que tomar la decisión de tener una muy buena actitud, ¿no? Sí, es verdad. La turbulencia en Bolivia, como siempre digo en los episodios, es algo constante. Y aquí me da mucha curiosidad porque tu trayectoria es muy grande. Has vivido realmente momentos de crisis alta, momentos tranquilos. Entonces, bueno, en este episodio vamos a dar un repaso a todo y la verdad es que estoy muy feliz de tenerte. Gracias a ti más bien por la invitación y pues espero que también los buenos y malos momentos nos sirvan para retransmitir a tu audiencia aquello que hemos aprendido, ¿no? Correcto. Así que bueno, empecemos por el principio. Y hay una experiencia que me parece muy interesante. Es una etapa en la que trabajaste en la empresa MSC, ¿correcto? Uh-huh. Coméntame de qué se trata, de qué hacía la empresa y cuál ha sido tu experiencia. Todo empieza cuando yo estaba saliendo de la U, estaba haciendo mi proyecto de grado, pero ya me estaba aburriendo porque en realidad todas las revisiones que tenía de mi tutor tomaban algo de tiempo. Entonces tenía largos espacios de tiempo donde estaba esperando y tener una devolución, y eso hacía que sea un poco complicado avanzar, ¿no? Y en medio de eso tomo la decisión de empezar a buscar trabajo, postulo, lanzo 3 veces mi currículum. Como es la vida, de las 3 veces me llaman 2, de las 2 que me llaman me contrata 1. Y así, sin darme cuenta, termino trabajando en la naviera más grande del mundo. Hoy es la naviera más grande del mundo, en ese entonces era la segunda naviera más grande del mundo. Empiezo viendo toda la parte logística, luego me voy a Santa Cruz, allá llego a formar parte de un equipo y junto a otros profesionales somos la primera generación de una oficina en Santa Cruz. Y posteriormente a eso regreso a La Paz. Ya empiezo a ver, ya no solo veo la parte de autorización y gestión de contenedores, sino que me voy a la parte de supervisión de camiones para servicio terrestre. Y tengo un paso también por la administración de contenedores e inventario en los 4 depósitos de Bolivia. Finalmente termino en la supervisión del departamento de logística para Bolivia. Y después de 2 años decido darle un punto final a mi carrera como empleado en esta maravillosa empresa. 2 años donde me imagino que hubieron muchos aprendizajes antes de lanzarte, dar ese salto a emprender. Me comentas que es una empresa que actualmente es el número 1 a nivel mundial, entonces me gustaría saber qué aprendizajes te has llevado, que te han servido al momento ya de emprender más adelante. Mira, una de las cosas que yo siempre pensaba es que los gerentes tienen algo que el resto no tiene, que les ha llevado a ser gerentes. Entonces, esa pregunta es la que yo me hacía muchas veces, y gracias a eso, en realidad, yo lo que hacía para aprender más y más rápido era encontrar cuál era el secreto, qué es lo que tenían los gerentes
que los hacía gerentes. Entonces, en cada espacio que yo tenía, y obviamente ya en la etapa final de este paso por MSC, yo tenía mucha más relación con los gerentes, porque ya estaba en un cargo jerárquico. Entonces, podía relacionarme mucho más con ellos y ahí aprendía mucho más de cómo era un gerente de una gran compañía, ¿no? Y entre estas cosas, por ejemplo, soluciones muy rápidas, casi inmediatas. Las cosas tienen que hacerse bien y se las tiene que hacer bien en tiempo y en forma, ¿no? Hay mucha disciplina, hay mucha agilidad en este tipo de empresas. Y también el hecho de que todos los problemas tienen una repercusión, por lo tanto tú siempre tienes que tener un pensamiento sistémico de que cada cosa está relacionada y que tanto las cosas buenas como malas siempre van a generar algún tipo de repercusión en el resto de la cadena logística. ¿Se te viene algún ejemplo de práctico de lo que mencionas ahora que hayas vivido en esa etapa? A ver, yo me acuerdo que, por ejemplo, una temporada empezamos a mover carga para el Estado y entre estos casos, tristemente la carga que contenía unos tractores se quedaron varados, si no me equivoco, en Panamá. Por un tema de saturación de puerto y demás, la fecha estimada de arribo cambia y varía en 2 semanas. De tal manera de que los contenedores iban a llegar 2 semanas después. El problema era de que el presidente en ese entonces, Evo Morales, tenía ya una agenda cerrada y tenía una fecha para entregar esos tractores en un determinado pueblo. Esos tractores tenían que llegar sí o sí armados para tal fecha porque el presidente iba a estar ahí y tenía que entregar los tractores. ¿Qué problema? Porque en realidad nosotros no podíamos hacer una llamada a Panamá y decirles, che, mándenos tales contenedores en un taxi. O sea, no existe eso, ¿no? Y esto nos llevó a tener que generar un conjunto de soluciones. Me acuerdo que tuvimos que gestionar para que prácticamente atraque el contenedor y los camiones estén al lado de puerto y puedan entrar y descargar primero esos contenedores. Además de eso, gestionar con aduana una serie de trámites anticipados para que puedan pasar inmediatamente, y un conjunto de decisiones menores. Es decir, a veces un pequeño retraso que para la sede central, digamos en Ginebra, no le significa nada retrasar 2 semanas, pues puede meter en conflictos a una sede pequeña en Bolivia, ¿no? Y eso nos lleva a tomar decisiones muy rápido y cumplir con aquello que está comprometido. Qué situación más complicada, de verdad, y no me imagino la cantidad de procesos, trámites que han tenido que agilizar para cumplir con el objetivo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, me parece que son aprendizajes que has llevado al momento de emprender ya tu primera empresa, ¿no? ¿Tú ya tenías la idea mientras trabajabas en MSC de emprender o cómo fue? ¿Dónde nació ese espíritu, esa idea de emprender en una empresa? Mira, yo desde niño sabía que quería hacer empresa. Entonces, creo que fue un momento en el que yo vi que al final el ciclo de vida de los profesionales cada vez se iba cortando más, ¿no? Entonces, tú veías, en ese entonces te hablo que ya una persona de 40 y pico años ya no estaba tan vigente y que las empresas empezaban a necesitar jóvenes que tengan mejores ideas y que vengan con mayor agilidad. Entonces, eso hacía que me di cuenta en realidad de que simplemente el hecho de emprender no era ni siquiera una opción, era una necesidad porque eventualmente yo podía terminar quedando fuera. Entonces, entré sabiendo esto. De hecho, yo entré a MSC pensando en que solo iba a estar 6 meses. Yo solo quería estar 6 meses, defender mi título e irme de viaje. Pero me gustó tanto la empresa que me quedé. Y terminé quedándome casi 5 años. Pero llegó un momento donde dije, ya no, esto ya está pasando. Entonces tengo que tomar la decisión de construir mi propio camino. Y en ese sentido, ¿has visto un hueco en el mercado? ¿Qué te
incentivó a crear una empresa de marketing? Arranqué con marketing porque en ese entonces había bastante necesidad, ¿no? O sea, el marketing estaba creciendo y habían pocas agencias en ese momento y recién se estaban abriendo las agencias de marketing digital. Entonces, me pareció que era una muy buena oportunidad y no lo dudo, fue una excelente decisión porque además repercutió en una serie de cosas y negocios que hice después que no necesariamente estaban relacionados al marketing, pero me han ayudado un montón. ¿Qué estrategias de marketing te han ayudado a posicionar tu empresa? Mira, yo creo que es importante el relacionamiento. A veces el intentar vender a toda costa simplemente te deja fuera y es mejor tratar de trabajar en construir relaciones de largo plazo. Hoy en nuestra agencia tenemos clientes que están 8 años con nosotros, 7 años y eso es increíble, ¿me entiendes? Porque esto ya no pasa por la calidad de tu servicio, esto pasa por el nivel de relación que tú tienes con tus clientes y no hay mejor marketing que ese. Entonces, enfocarse mucho en las relaciones, no conseguir, digamos, un consumidor que va a ser una vez, sino un cliente que va a durar a largo plazo, ¿no? Y Exacto. va a estar ahí presente, súper importante. Y bueno, ¿qué errores tal vez en el área de marketing has visto, has aprendido en esta empresa? Mira, exactamente el mismo, pero del otro lado. Llegó un momento donde nosotros queríamos crecer a toda costa y estábamos buscando tener alrededor de 26 clientes. Nos estaba yendo muy bien, la verdad es que teníamos además procesos muy buenos, pero cuando tú ya tienes tantos clientes es muy difícil establecer relaciones. Ya no puedes y ya no tienes el tiempo como para establecer una relación cercana con cada uno de tus clientes. Entonces, tal vez ese fue uno de los errores más grandes, porque una vez que ya consigues el número, pues tus clientes se van porque no han establecido una correcta relación contigo o porque simplemente encuentran a alguien que tiene un mejor precio o lo que sea. Entonces, termina siendo también el no establecer relaciones uno de los peores errores, a pesar de que puedes estar creciendo. Es verdad, ¿no? Porque llega un punto donde ya no puedes abastecer a la cantidad de clientes que estás teniendo, la relación que tienes con ellos, pues se descuida un poco. Entonces, en ese sentido, creo que, como dices, puede ser una armada hasta de doble filo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, bueno, empezaste hace 8 años, mencionas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el marketing digital? ¿Cómo era en los inicios de este emprendimiento, el marketing, y hoy en día, en la actualidad? Wow. Antes simplemente hacíamos unos artes con una segmentación básica y un copy que lo preparabas uno por uno. Hoy todo el copy lo haces con IA y lo vas adaptando y vas mejorando en la medida que va cambiando el algoritmo. Buscas más bien humanizar esa IA y ya no es que creas desde cero. Los artes ya no es que creas un arte porque sí, sino que ya tienes un conjunto de herramientas que te permiten optimizar y mejorar la calidad de tu arte. Generas variaciones con IA, lo que te permite que de una creación, de un arte creado, puedes tener 4 variaciones adicionales. O sea que tu campaña que antes creabas 1, ahora puedes crear 4 y cambia todo. Y a esto agregas que ya tienes una nueva red social, TikTok, y tienes que generar contenido de manera masiva. Y necesitas otro tipo de profesionales con otro tipo de equipos. La agencia de ese entonces podía tener 3 máquinas y punto, o podías tener 6 máquinas. Hoy necesitas, sí, una misma cantidad de máquinas con otras características, pero además un conjunto de equipos y un conjunto de profesionales creativos que termina siendo un rubro bastante desafiante. Me imagino, porque, bueno, yo veo por ejemplo, la red social que mencionas, TikTok, la retención cada año que pasa, pues va reduciendo más todavía, ¿no? Me parece que hace un año recomendaban los primeros 3 segundos son los más importantes, pero creo que ese tiempo ha reducido con el tiempo, entonces las técnicas que uno tiene que usar son cada vez más evolucionadas, ¿no? Sí, está cambiando hartísimo, está mejorando
mucho esta red social, pero algo que nosotros hicimos que nos ha funcionado súper bien fue armar un muy buen equipo y trabajamos mucho desde el talento primero. Como no había tanto profesional, más bien nosotros nos sobrecargamos de este tipo de profesionales. Actualmente tenemos un exceso de capacidad, pero sí tenemos una muy buena calidad en nuestro servicio. ¿Me entiendes? El producto que sacamos es muy bueno. Y ahora que traje algunos equipos que te comenté hace un momento, pues ya casi que tenemos todo eso resuelto. Entonces es buenísima la solución que le hemos dado. Y creo que eso es mucho mejor, ¿no? Nos ha ayudado mucho a resolver este nivel de competencia y esta poca retención que hay, porque ya hay muchas cabezas pensando y es complicado. Eso, ¿no? Porque, bueno, al final del día la inteligencia artificial también es una herramienta que ha aparecido en recientes años, que me imagino que al inicio no estaba presente al inicio de esta empresa. Y en ese sentido, ¿crees que la inteligencia artificial ha reducido la cantidad de personal humano que tienen en su empresa o más bien han crecido? ¿Cómo les ha ido en ese sentido? ¿Cuántas personas han empezado actualmente? ¿Cuántos están en tu equipo? Es que depende. Yo no creo que te reduzca, a no ser que te puede reducir la inteligencia artificial si es que tú haces un trabajo monótono. Pero en nuestro caso, más al contrario, hemos creado un puesto y tenemos a una persona que domina todas las herramientas de IA. Entonces, esta persona es quien soluciona muchas veces algunas limitaciones o cosas que un profesional común no las conoce. Entonces, esta persona es la que se encarga de más bien inyectar mucha IA a la agencia y nos ayuda un montón. Un puesto totalmente, bueno, que hace tiempo no había, pero hoy en día es totalmente. Es clave. Yo creo más bien de que las agencias todas deberían tener un puesto específico para IA. Clave, realmente. Así que si hay alguna persona que tiene una agencia o está pensando en tener una, es importante que contemplen que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y que realmente va a mejorar los procesos, mejorar el resultado del producto y en ese sentido la inteligencia artificial, ¿cómo les ha ayudado a mejorar la calidad del servicio? Mira, de hecho en este momento mi equipo está trabajando en unos 3 videos que están buscando promover la paz, pero todo basado en tomas de los lugares más icónicos de La Paz, pero el resto de la producción con IA. Entonces, y es más, en estos días hemos cerrado un contrato donde nos están pidiendo un conjunto de animaciones, todas a base de IA. Entonces, la verdad es que a mí no me preocupa y es más, me está permitiendo desarrollar un nuevo servicio, un nuevo canal de ingreso, porque es fascinante lo que se puede hacer con la IA, ¿no? Es verdad, es verdad. Me imagino que todas las empresas que se queden atrás, que no apliquen este tipo de inteligencia artificiales a sus procesos, al servicio que ofrecen, pues se van a quedar atrás y, bueno, es algo que tienen que sí o sí aplicar. Ahora, algo del marketing que es muy importante, las métricas, ¿no? Hay que estar siempre pendiente de cuántas visitas tiene o cuántos, no sé, la interacción que se tiene con el público. ¿Cuáles dirías que son las métricas más importantes que hay que revisar en una campaña publicitaria, por ejemplo? Mira, si te respondo esto como agencia, te puedo decir que es el costo por resultado. El CPR es el mejor KPI que puedes tener. Sin embargo, ya si te respondo desde el otro lado y viendo toda la cadena como alguien que apuesta por el marketing, pero también que ve muy de cerca cómo se comportan sus ventas, te podría decir que es mucho mejor tener el costo por cliente, que si bien desde el marketing no lo puedes ver, es mejor empezar a cruzar todas tus variables y encontrar correlaciones. Hay algo bien interesante que nos ha pasado en mi otra empresa, y es que los TikToks con menos reproducciones han sido los que mejor calidad de clientes nos han generado. O sea, no te quiero decir que aquí hay una relación inversa. Esa es una hipótesis que nosotros, en nuestro caso, sí se ha comprobado y que nos permite decir hoy
que no nos interesa tener una alta cantidad de reproducciones, más al contrario, nos interesa llegar hasta el final de la cadena y tener una alta calidad de clientes. ¿Qué dato más importante para todos los que están queriendo hacer campañas? Tal vez no sea lo necesario enfocarse solo en las vistas, en llegar a la mayor cantidad de gente, no se me ha hecho viral el video, pucha que bacana. En realidad, llegar a ese final o a ese cliente objetivo, ese nicho, puede ser un video que no haya llegado a 1 millón, pero si es que ha llegado a las personas correctas, pues al final va a llegar a vender, ¿no? Exactamente, la cosa es que factures, no que te vean. Ahora, si tu estrategia es netamente posicionamiento de marca, excelente. Pero si tu estrategia es convertir, hay que analizar toda la cadena. Buenísimo, la verdad es que todos los consejos, datos que hemos hablado ahorita sobre el marketing son bien importantes para todos los emprendedores, ya que no se tienen que enfocar solo en las vistas, si bien son un parámetro importante, creo que no es el principal. No solo te has quedado con un emprendimiento, ¿no? El de marketing, sino has abierto un segundo, que ya estamos hablando de una empresa de bienes raíces, ¿no? Coméntame de qué se trata. Sí, efectivamente, después de unos 3 años más o menos, en medio de la pandemia, decidí empezar nuevamente y ya viendo que también la agencia tenía las herramientas suficientes como para andar sola y sin tanta presencia mía, decidí arrancar con una inmobiliaria y pues hoy creo que estamos entre las referentes de la ciudad. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué mercados abarcan? Bueno, mira, nosotros obviamente al ser una inmobiliaria intermediamos la compra y venta de inmuebles, alquiler, anticrético, pero también ya nos estamos expandiendo, desarrollando un servicio de administración de propiedades que muy pronto lo vamos a lanzar. Y somos alrededor de 48 asesores más o menos. Tenemos 2 oficinas, uno en La Paz, otro en El Alto. Pronto vamos a estar en Santa Cruz. Y la verdad es que nuestras tasas de crecimiento son bastante interesantes. Digo que somos una de las referentes porque constantemente estamos teniendo presencia en internet y la gente nos conoce. Wow, son bastantes los asesores, han ido creciendo. Me dices que están desde hace 3 años, ¿no? ¿Con cuántas personas empezaron? Al tercer año en realidad, ¿no? Al tercer año No. de la agencia. Actualmente ya tenemos 5 años. Y bueno, o sea, creo que en este tiempo, ya con 5 años, hemos logrado establecer diferentes estrategias que nos han ayudado. Hemos logrado levantar un equipo. Este año ha sido un año espectacular en el sentido humano porque hemos consolidado mucho el equipo. Tenemos un equipo hoy muy compacto, muy bueno, muy competitivo. Con asesores que tienen hasta 12 años de experiencia, ¿te imaginas? Tenemos 12 años, 7 años, 8 años, 6 años. Entonces, realmente es un equipo ya bien competitivo y es un excelente talento humano que tenemos. Ahora, en este trayecto, ¿no ha habido ningún, por decir, problema al manejar 2 empresas al mismo tiempo? ¿Cómo lo has llevado? Obvio que sí, ¿no? No es fácil. Creo que cuando uno atiende uno a veces descuida el otro y al revés. Entonces, a veces se hace complicado, pero ahora estamos en una etapa bien interesante. Estamos trabajando con un coach junto a todo el equipo de 360, tanto del rubro inmobiliario como de la parte de marketing. Y estamos desarrollando mucho los liderazgos porque vamos a redefinir nuestro organigrama. Y esto nos está permitiendo también que podamos crecer de otra manera, de una manera mucho más ordenada, pero también que el talento que ha empezado con nosotros o el talento que ahora está con nosotros y que está muy comprometido, pues puede encontrar oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades, este proceso que brinda estas oportunidades, pues nos permite también que se comprometan mucho más y que te den el doble y que escale más el equipo, ¿no? Hay tantas cosas que ellos lo hacen mejor que yo que se hace la vida más fácil también y podemos pensar en una oficina en Santa Cruz. Fundamental, creo que para cualquier profesional que está trabajando en una empresa es crecer, no solo profesionalmente, sino con este tipo de capacitaciones que mencionas.
¿Cómo están viendo el tema del liderazgo, me dices, ¿no? Ujú. ¿Qué tal? Creo que es un tema bastante importante porque en todas las organizaciones siempre se tiene que liderar, o cómo lo ven en la inmobiliaria. Mira, nosotros partimos de la idea de que cada uno tiene que aprender a autogestionarse. Y esta cultura que tenemos de autogestión genera necesariamente un crecimiento y un liderazgo. No podemos estar sin líderes, ni tampoco podemos crecer sin liderazgo, ¿me entiendes? Entonces, como la organización hoy depende de líderes, pero al mismo tiempo cada uno de ellos tiene que ser un líder, pues las oportunidades están siempre, y casi siempre nosotros estamos encontrando o buscando espacios para que la gente pueda crecer, ¿no? Y hoy te puedo decir que mira, tenemos asesores que han arrancado con nosotros hace 4 años y hoy ya son líderes, referentes. Además de eso, pues nos permiten a nosotros poder gestionar asesores nuevos y llevarlos a su máximo nivel, ¿no? O sea, un asesor que recién está empezando y que a los 6 meses tú lo ves vendiendo una casa, ya no pasa porque alguien de nosotros les enseñó, sino porque ya hay un conjunto de líderes que están ahí trabajando para mejorar el talento que vamos captando. El tema de la autogestión creo que es una palabra clave en las empresas. Muchas veces, o bueno, se ven los casos, ¿no? De que el gerente tiene que estar de todos, perseguirlos para que cumplan. Y bueno, en realidad me parece que este tema de la autogestión es fundamental para que la empresa crezca y que cada uno crezca también profesionalmente, ¿no? Porque no estás yendo a un colegio a cumplir con lo mínimo para que no Una te nota. despidan, digamos. Sino más bien estás yendo a crecer y siendo un líder en tu propia vida. Y wow, creo que la autogestión es algo fundamental, ¿no? Es fundamental. Y es fundamental porque pasa desde el momento en el que te levantas. Una cosa es que te levantes cuando tú quieres levantarte porque vas a hacer una serie de cosas más en el día. Otra cosa muy diferente es que tú te levantes a la hora que te tienes que levantar porque ya no te puedes quedar más tiempo en cama. Arranca la autogestión desde la cama y termina hasta el momento en el que te acuestas. Todo el día cada uno puede autogestionarse. Y esa es la base de un liderazgo. No puedes gestionar a otros si ni siquiera te gestionas tú. Pues el concepto que acabas de lanzar es fundamental porque, bueno, para que los mismos miembros de la organización apliquen esto de la autogestión, uno como líder, como, bueno, gerente, como el coordinador, pues tiene que demostrar que él mismo se autogestiona, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo te ha ido en las ambas empresas que estás gestionando? ¿Cómo transmites ese tipo de valor hacia todos los miembros? Mira, tiene mucho que ver con el compromiso. Este año he aprendido mucho a trabajar en ello y generar el compromiso, ¿no? Y también tiene mucho que ver con la forma en la que uno gestiona el equipo. Por ejemplo, nosotros nos basamos en KPIs. Toda la empresa está basada en KPIs y cada una de las personas sabe lo que tiene que hacer y además sabe hasta cuándo lo tiene que hacer. Si tú llegas a las 9 de la mañana y terminas todo hasta las 11, excelente. Nadie te va a decir nada. Si tú lo terminas hasta las 7 de la noche, excelente. Nadie te va a decir nada. Pero lo que sí es que para el viernes tú tienes que llegar con todos tus KPIs armados. Entonces, el poner un KPI te permite que la gente se autogestione y empiece también a tomar decisiones de lo que va a hacer con su tiempo, cuánta inversión va a poner, no sé, en esfuerzo, en tiempo, en investigación para tal tarea y cuánta inversión va a poner en esta otra. Cada uno decide en base a los recursos que tiene. Entonces, el liderazgo arranca cuando uno también pide específicamente y claramente qué es lo que quiere de su equipo y les deja bailar. Yo tenía un jefe que me decía algo bien interesante. Mira, yo te estoy poniendo y te estoy enmarcando cuál es la pista de baile. Y yo lo único que te pido es que bailes. Divertite. Claro, porque de esa forma la persona puede decir ya, tengo que cumplir este objetivo en este tiempo, entonces
me sirve mucho tomar un curso de inteligencia artificial, por ejemplo, para optimizar al máximo mi rendimiento y cumplir esto en menos tiempo para tal vez disponer un poco de mi tiempo, organizarme y realmente ahí está la verdadera motivación, ¿no? Que no solo es físico o como es algo por fuera, algo que estás esperando a que te motiven, sino es una motivación que ya nace de uno mismo a crecer realmente como profesional. Sí, definitivamente. Y otra de las cosas que nos han funcionado muy bien es el reconocimiento del equipo. Porque cuando alguien hace un muy buen trabajo y el resto del equipo lo reconoce, permite que el profesional y la persona que está desempeñando una tarea empiece a optimizar mucho más sus tareas, porque ya no solo llega muy airoso a la fecha de entrega de cada una de las tareas que tenía que hacer, sino que también sabe que si lo hace bien, lo van a reconocer. ¿Me entiendes? Y no lo reconozco yo, no lo reconoce su jefe, lo reconoce el equipo. Lo reconoce el equipo y eso es fundamental porque la gente se esfuerza y dice, no, me van a reconocer, va a haber un reconocimiento a mi esfuerzo. Y hay algo más interesante, que las soluciones ya no pasan por uno, ya no pasan por mí, pasan por el resto del equipo. El resto del equipo me da las soluciones y me dice, Miguel, ¿sabes qué? Mi computadora está lenta, he averiguado estas cosas, necesito una tarjeta de video de este tipo. Miguel, ¿sabes qué? Estamos teniendo este problema con las luces. Miguel, ¿sabes qué? Tenemos un problema en la capacitación específicamente en esta área. Estas cosas no las sé, me voy a poner a investigar en internet. Todas las soluciones empiezan a salir del mismo equipo y ya no salen de mí. Entonces el equipo crece sin que yo me dé cuenta. Qué increíble esto. Creo que realmente el reto para los gerentes, bueno, las personas que administran, gestionan equipos, pues es más que nada crear un entorno donde haya reconocimiento, donde haya autogestión de los empleados, de los colaboradores. Entonces, es importante tener estos entornos bien definidos para que, como dices, las personas no te vengan con, Miguel, tengo un problema, ¿cómo le hago? Sino más bien te digan, tengo un problema, he visto estas 3 soluciones, ¿cuál crees que sea la mejor, no? Entonces ahí ya tienes un equipo más proactivo, generándole ese entorno donde va a ser reconocido y tiene la oportunidad de crecer también, ¿no? Sí, sí, fundamental. Yo combinaría siempre esas dos cosas. Las he aprendido recién, tampoco creas que lo voy manejando así desde hace 10 años. Es algo relativamente nuevo que lo tenemos, pero que nos está funcionando muy, muy bien en la empresa y me permite a mí también desarrollarme en otras áreas, ¿no? Oh, bueno, se nota que va a crecer bastante este tema y me imagino, espero que más adelante tengamos más episodios tal vez hablando sobre cómo ha ido evolucionando este tema. Sin embargo, ahora quisiera enfocarme más en el tema de emprendedores. El público al que quiero llegar es gente que quiere emprender, quiere iniciar con una idea, que no tenga tal vez ese miedo de que el entorno boliviano, que es turbulento, pues lo puede detener, sino que más bien tiene todo para poder crecer. En ese sentido, ¿cuál crees que sería el primer paso para un emprendedor que quiere lanzar algo? ¿Cuál sería su paso número 1? Mira, muchos dicen que hay que crear el producto mínimo viable, ¿no? Y testearlo en el mercado. Coincido, creo que es importante crear un producto mínimo viable. Sin embargo, creo que también es importante que uno sepa apostar y sepa poner todo el esfuerzo en este producto mínimo viable. Porque muchas veces lanzamos algo y vemos si es que funciona y si no, lo dejamos. Pero penetrar un mercado no es fácil, mucho menos en crisis. Entonces, a mí me parece que una buena dosis de perseverancia es clave. Perseverancia, no rendirse en el camino. Bueno, creo que el concepto de perseverancia puede verse como que te vas a caer, ¿no? Es evidente que van a haber días buenos, van a haber días malos y en esos días malos no rendirse y ser perseverante. Entonces, ¿tienes algún ejemplo que se te venga a la mente en estos años en los que has estado con los proyectos? Mira, vamos a hablar exactamente del CRM, que era algo un gran ejemplo para mí. El CRM ha sido un proyecto muy interesante que hemos lanzado en la empresa. Es un sistema muy completo que nos permite administrar propiedades, nos permite
administrar agendas, nos permite gestionar reservas y tiene un montón de herramientas este CRM. Es una herramienta muy completa, pero así como te soluciona tantas cosas, el costo para desarrollar esta herramienta es bastante alto, ¿no? En ese momento nosotros no teníamos los números en verde con un viento en popa como para decir, vamos, metámosle que acá no pasa nada y si la cosa sale bien o no, no importa, avancemos. Si el proyecto y la gente lo adapta o no, no hay ningún problema. Sin embargo, lo hicimos y decidí hacerlo por una simple razón, que si yo quería crecer, sabía que necesitaba una herramienta de este tipo. Pero justamente porque en muchos casos tenemos números rojos o porque recién estamos empezando, es que no lo hacemos y dejamos de apostar. Más al contrario, es donde uno debería apostar y ser mucho más sabio a la hora de tomar decisiones y también ser arriesgado y decir, voy a ir por este lado y voy a poner el doble de esfuerzo por acá. Entonces, eso hicimos, perseveramos a pesar de que las cosas y no sé, las condiciones en el país, estamos hablando post 2021, o sea, post 2020, o sea, después de pandemia, crisis económica y lo que quieras, aún así apostamos a un modelo que creemos que lo podemos escalar. Los resultados fueron muy buenos y como te lo había comentado, con tasas de crecimiento de 2 cifras, ¿no? Que es increíble. Es increíble todo el crecimiento que han estado teniendo en la empresa, en ambas empresas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo vas manejando? ¿Haces un seguimiento preciso, me imagino, de los datos de crecimiento? ¿Te planteas metas al inicio? ¿Cuál es el proceso para ir creciendo y controlar todo ese crecimiento? Mira, si uno quiere crecer y quiere escalar un negocio en gran manera, es importante de que uno se ponga metas y 2, tome decisiones que respondan a esas metas. Porque de nada me sirve levantarme y decir que hoy voy a vender $1.000.000 si no hago nada para vender $1.000.000, ¿no? O, en un año yo voy a tener $1.000.000, pero no tomo ninguna decisión que me acerque a ese $1.000.000. Entonces, todo empieza cuando existe una correlación entre el objetivo que uno se traza y las decisiones que uno toma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Definimos un objetivo. Cada año yo me siento a escribir y a definir cuáles son los objetivos que vamos a trazar para el año siguiente. Regularmente esto lo hago entre el 25 de diciembre y el 1 de enero. En ese tiempo yo me siento a escribir y a definir cuál va a ser el curso de la empresa para el próximo año. Una vez que defino cuál es nuestro objetivo, empiezo a tomar decisiones que respondan a ese objetivo. Yo sabía que tenía que crecer y sabía que quería crecer. Entonces trabajé en 3 áreas específicamente que además muchos consultores lo recomiendan: personas, procesos y producto. Busqué al mejor talento, me traje excelente talento de todo el mercado, mejoré mis procesos a través de unas herramientas de CRM, mis procesos de capacitación, formularios, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajé profundamente mis procedimientos, pero para que sean ágiles y además que me permitan controlar. Y finalmente, como resultado, en mi rubro, pues mejoré mi producto. Y en el otro caso, en marketing, hicimos lo mismo. Mejoramos nuestro producto, creamos un nuevo tipo de producto basado en IA, trajimos al mejor talento, mejoramos nuestros procesos y hoy, además, en la agencia estamos creando nuestro propio sistema. Estamos agarrando el ejemplo de la inmobiliaria y vamos a crear nuestro propio sistema que va a permitir que los clientes puedan entrar y puedan formar parte de todo el desarrollo creativo que tiene la agencia. Entonces, un cliente va a sentir que su agencia está trabajando, porque además va a saber en tiempo real en qué momento están sus campañas. Increíble. Personas, procesos, producto. Esos 3 puntos, importante que todos los emprendedores, empresarios vean, atiendan y estén constantemente mejorando esos 3 puntos, importante. Ahora, justo como me comentabas sobre proyectos presentes, me gustaría conversar sobre eso. ¿Qué proyectos actuales tienen ambas empresas? Mira, en el rubro inmobiliario ya vamos a trabajar en 2 áreas. La primera es vamos a administrar propiedades en Airbnb. Esto
Yo ya tengo un par de propiedades y las vamos a escalar para tener toda una unidad que se dedique específicamente a esto. En segundo lugar, vamos a abrir una oficina en Santa Cruz y vamos a entrar al mercado cruceño. La gente ya nos conoce también en Santa Cruz. Somos una marca bastante reconocida y creo que vamos a tener muy buena aceptación. Salimos en TikTok, salimos 40 veces al mes. Y en Facebook salimos más o menos unas 20-25 veces al mes. O sea, en total salimos más de 60 veces al mes. Entonces el rubro ya nos conoce en Santa Cruz también. Ahora es tiempo de capitalizar. Y en la parte de marketing, nuestro proyecto es este sistema que lo estamos arrancando este mes. Vamos a redefinir en realidad la forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes para darles una atención muy específica, y les vamos a crear un usuario con una contraseña y van a saber en qué porcentaje está cada cliente con respecto al mes de contrato. Y además de eso, pues vamos a lanzar como parte de la agencia un podcast que también ya te lo he comentado, y va a ser una de las unidades anexas porque nos va a permitir conectar también con gente que es empresaria y gente que obviamente a nosotros nos interesa llegar como agencia de marketing. Súper, creo que son objetivos muy interesantes. Vayamos por partes. Menciona Santa Cruz, ¿no? Han estado actualmente solo atendiendo el servicio en ambas empresas en La Paz y están empezando a ver de expandirse, ¿no? Mira, nosotros tenemos oficinas en La Paz y El Alto. Y sí, el plan es ahora ampliarnos a Santa Cruz. Ya tenemos algunas bases, pero sí, estamos cerrando ya todas las cosas aquí en La Paz. Prácticamente estamos terminando los últimos pendientes que teníamos para este año, que ya son muy poquitos. Creo que nos falta un pequeño desarrollo que estamos haciendo en el sistema. Un poco más en reclutamiento para el Alto, que lo estamos cerrando igual con nuevas incorporaciones. Y listo, ya está. Con eso ya estamos y solo nos toca empezar a pensar en Santa Cruz. Eso también, ¿qué diferencias has visto entre La Paz, Santa Cruz? ¿Ya han explorado ese mercado? ¿Cómo se mueve allá? Mira, Santa Cruz es un mercado mucho más dinámico, ¿no? Es un mercado que tiene más demanda también. Pero también es un mercado que te da oportunidades. Si logras penetrar, si encuentras el ángulo de entrada y logras penetrar, pues te puede ir muy, muy bien. Así que creo que las oportunidades están allá en las ventas de inmuebles y toda la zona norte, que está creciendo un montón, ¿no? Un montón. Así que seguramente hasta fin de año nosotros vamos a tener claridad en cómo se está moviendo el mercado, pero sí, ya lo hemos explorado, ya sabemos más o menos el movimiento en cuanto a cifras. Hemos conversado con la Cámara Nacional Inmobiliaria, nos hemos relacionado con algunas personas que están en el rubro y que nos van comentando algunas cosas, así que sí, ya hemos testeado de diferentes aspectos y también yo ya he visto cuál es la dinámica de este mercado. Pues me parece increíble y estoy seguro que te va a ir muy bien, porque con todo lo que me comentas, cómo tratas a las personas, cómo te relacionas con los clientes, con tus mismos colaboradores, en ese sentido, cómo ambas empresas se manejan de la misma manera, ¿la cultura es similar o varían en algún sentido? Mira, las dos empresas tienen un prefijo similar, entonces nosotros buscamos tener una cultura similar y de hecho trabajamos culturalmente de manera conjunta. Toda la empresa trabaja la cultura de manera conjunta porque nos damos cuenta de que muchos de los problemas que tenemos se deben a que en la parte superior del organigrama lo hemos descuidado. Entonces, de hecho hay un dicho que dice que el problema de las empresas es el reflejo de los problemas de los empresarios. Entonces, si partes desde esta premisa, que el problema de las empresas es el reflejo del problema de los empresarios, el problema que tú tienes en una es muy probable que lo tengas en la otra. Entonces, si vas a encarar
resolver un problema culturalmente, la única manera de resolverlo estructuralmente es cuando lo resuelvas en ambas empresas. Qué frase más cierta. Creo que cuando a nivel organizacional, en lo más alto, pues hay errores, desaciertos, se van a reflejar en X cantidad de empresas porque al final del día, pues la cabeza es la que manda todo y como todos los colaboradores también reciben este tipo de dirección, ¿no? Entonces es fundamental que todos los emprendedores, empresarios tengan muy claro que se va a reflejar claramente los problemas que tienen ellos en sus empresas. Así que me ha parecido un concepto muy, muy interesante. Sí, mira, lo leí como hace unos 4 años, 5 años, y ha sido parte de mi proceso de crecimiento desde hace muchos años. Y eso ha llevado a que tome muchas decisiones y decida cambiar muchas cosas, decida trabajar con profesionales especialistas en el área, en lo personal, luego en lo corporativo, y siento que no me he equivocado. Siento que en todo este tiempo el haber hecho este trabajo me ha funcionado muy bien y me ha permitido continuar creciendo a pesar de la crisis. Mencionas esta frase: el problema de las empresas refleja el problema de los empresarios. En ese sentido, ¿cómo has resuelto, si es que había algún problema a nivel personal, empresarial, como empresario? ¿Qué alternativas has visto para poder solucionar esos problemas y poder transmitírselos a todos los colaboradores? Es que en realidad arranca de uno, ¿no? Una de las primeras decisiones que tuve fui al psicólogo, a la psicóloga, y le planteé esta misma frase y le dije: che, el problema de las empresas son el reflejo del problema de los empresarios, así que dime cuáles son mis problemas porque necesito escalar mis empresas. Y empezamos con un diagnóstico y entramos en una etapa de más o menos unos 4 meses, más o menos, donde trabajamos bastante. Y fue un trabajo muy disciplinado, muy bueno, donde prácticamente yo he replanteado la idea de ir a un psicólogo, porque regularmente las personas creemos que es ir a un lugar donde te van a escuchar y vas a poder llorar o contar tus penas, y en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver más bien con un trabajo de introspección, análisis, evaluación y redefinición de lo que uno es, ¿no? Entonces hicimos todo ese trabajo, me encantó y me di cuenta que por ahí iba la mano en muchas cosas. Después de eso, obviamente me comprometí mucho más en leer libros, en ver otro tipo de cosas que me permitan mejorar no solo mi persona, sino la forma en cómo estaba trabajando. Y en la última etapa ya venimos un año trabajando con un coach que trabaja con empresas muy grandes aquí en Bolivia. Y con él igual venimos haciendo un trabajo bastante intensivo desde lo personal. No solo yo como cabeza, sino también los líderes y referentes de mi empresa. Y por último, todo mi equipo. Entonces, estamos trabajando los problemas del empresario, sus líderes, para resolver los problemas estructurales de la empresa. Bueno, un punto fundamental donde hay que enfocarse bastante la salud mental, como mencionas, ¿no? Creo que si uno como emprendedor, empresario, no está bien, pues tiene que buscar soluciones. En ese sentido, has buscado soluciones con un especialista, que en la realidad no hay otra que ir a terapia, buscar un psicólogo, que es algo que últimamente antes era un poco visto como algo extraño, raro, pero hoy en día es algo saludable, algo muy recomendable para todos los miembros de la organización. Entonces, importante. ¿Qué cambios han habido en tu persona antes y después de ir a este tipo de atención? Mira, yo creo que cambia mucho el carácter, cambia mucho la forma en la que encaras un problema, cambia mucho también la forma en la que empatizas con la gente. Muchas veces nosotros nos concentramos en la tarea y no tanto en la persona. Y a veces simplemente tienes que hacer una pequeña
vuelta al perno en una persona y decirle, mira, si esto lo ves de esta manera, ya está, y te cambia todo. Entonces, y es cuando te enfocas más en la persona que en la tarea, ¿viste? Entonces, creo que hay muchas cosas que van cambiando, ¿no? Y obviamente también tiene mucho que ver una relación correcta con Dios. Creo que hay que conocer dos cosas siempre. Tienes que conocerte a ti mismo, tienes que conocer a Dios. Y si conoces estas dos personas, porque son personas, tú eres una persona y Dios es otra persona con carácter al igual que tú, pues empiezas a resolver las cosas de una manera muy distinta, ¿no? Porque también conoces tus deficiencias. Y si conoces tus deficiencias, empiezas a tomar estrategias basadas en esas deficiencias. Si no te gusta algo o hay algo que no toleras, ya no te expones a eso como líder y más bien te cuidas y pones a alguien que te cuide y a alguien que haga esa tarea. Entonces, ese es un liderazgo y esa es una forma. Ni 100 años de terapia te van a quitar una falta de tolerancia al ruido de las bocinas, digamos. Entonces, te sales del juego, pones una persona que te cuide y esa también es una solución bastante sabia. No, totalmente, total. Porque, bueno, en el mundo ya hay especialistas para todo. Por ejemplo, para ventas, para marketing, para, vamos a decir, contabilidad. Entonces, en lugar de enfocarte en estar aprendiendo contabilidad, que sí es un requisito, ¿no? Saber las bases, tener una base sólida siendo emprendedor, empresario. Pero al final del día, un especialista es una persona que naturalmente tiene capacidades para desenvolverse en esa área y hacerlo bien, no tener problemas y evitarte a ti también esos problemas. Entonces creo que es bien importante el estar atento a las deficiencias o debilidades que puede tener un emprendedor, empresario, para poder poner un especialista y que el especialista se encargue al 100% y lo haga de la forma profesional como lo sabe hacer. Sí, definitivamente. Y sabes que hay una frase bien interesante que una vez me dio un coach que trabaja todavía en MSC. Y él me dijo, no hay mayor acto de liderazgo que reconocer que hay otra persona que puede hacer las cosas mejor que tú. Y tiene mucha razón. Cuando tú entiendes, y regularmente las personas que hacen empresa tienen esa característica, que no son buenos en nada. No son buenos en nada. No somos buenos en nada, en realidad. Te das cuenta de que tienes la necesidad de buscar especialistas en cada una de las áreas. El momento que empezó a calar eso en mí, me di cuenta que estaba listo para poder delegar. Y cuando empiezas a delegar, empiezas a crecer, porque aparece una persona que lo hace 100 veces mejor que tú, que esté especializada en el área y listo. Entonces, esa parte de una decisión de decir, che, en esto no soy bueno, che, esta es mi debilidad, traigo a alguien especialista o a alguien que sí puede tolerar esto y además que me va a cuidar. Y en muchos casos, y en gran parte de los casos, tenemos que procurar traer a un especialista en el área que puede cubrir y listo, te retiras y te cuidan y levantas y resuelves un problema latente que lo tenías desde hace un año si quieres. La palabra clave creo que aquí es delegar, ¿no? Porque ya hemos tenido una temporada donde hemos hablado con un montón de emprendedores, esta es ya la segunda y en ese sentido hay mucha gente que me dice, me ha dado miedo delegar, me ha dado esta inseguridad de que al contratar a alguien no lo va a hacer como yo quiero, no va a hacer el servicio igual, va a cambiar todo, hasta me va a robar la idea y se va a ir a otro lado. Entonces es un miedo que todos los emprendedores, personas que todavía no han lanzado nada, tienen que saber que va a llegar el día en el que tienen que aprender a delegar, soltar y más bien eso no los va a debilitar, sino va a fortalecer la empresa en sí, ¿no? Por supuesto, te fortalece un montón, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con gente que esté especializada en el área de reclutamiento, gente que esté especializada en el área de contabilidad, gente que está especializada en la parte financiera, gente que se especializa en toda la parte documental y administrativa. Entonces, cada rol que hay en la empresa nos permite, uno, vivir más tranquilos porque esa persona conoce, domina, tiene su orden y es bastante estricta con sus tareas.
Y en segundo lugar, crecer. Porque yo ya no me distraigo en tener que hacer una cosa, otra cosa y a ver en qué anda esto y el otro. Me dedico específicamente a pensar cuál va a ser mi siguiente paso, cuál es el siguiente proyecto y hacia dónde vamos a crecer. Total. Como mencionas, contratar a alguien especialista en un área, por ejemplo, se me vino a la mente rápidamente en el área legal. Uno como emprendedor, como líder de una organización, pues no puede estar aprendiéndose todas las leyes, viendo cómo puede enfrentar un caso legal, por ejemplo. Tienes que contratar a un especialista y ese especialista pues va a estar al frente con todo su conocimiento, capacidades y te va a defender en cualquier caso, pleito que tengas, y va a despejar un espacio en tu mente para que tú puedas enfocarte realmente en lo importante que es crecer la empresa, que todos cumplan sus objetivos y de esa forma pues salir adelante cada año a pesar de cualquier entorno, problemas que haya en Bolivia, por ejemplo. Excelente, es tal cual. Yo nunca he visto, no sé, al dueño de McDonald's haciendo hamburguesas o siendo un gran chef. Hasta donde sé, no lo es. Y la historia y el libro te dice que no lo es. Entonces, no fue el que sabía hacer mejor hamburguesas, ni hoy lo ves en cada restaurante vendiendo hamburguesas. Lo que significa que delegar es la única manera de crecer. Frase muy fuerte y espero que todas las personas presten total atención a esto porque es algo que da mucho miedo. De verdad que muchos de los emprendedores me han dicho esto, me ha costado, pero allí he notado un salto enorme, entonces creo que tienen que estar conscientes de que delegar va a poder impulsar a toda la organización. Ahora mencionabas un libro y en ese sentido me gustaría llegar a esta pregunta que les hago a todos mis invitados y es que si hay un libro que ha marcado un antes y un después en tu vida personal o profesional. Uy. Voy a hablar de 3. ¿Puedo hablar de 3? Claro que sí. Voy a empezar con el primero y es El secreto del éxito de Donald Trump. Porque el secreto del éxito porque redefine el éxito y él plantea una nueva perspectiva de lo que es alcanzar el éxito. Muy interesante. Y lo plantea desde lo personal, profesional, inversiones, pasatiempos, amores, amigos, hijos. Entonces, esa redefinición del éxito hace que uno se dé cuenta que, bueno, pues para construir el éxito necesita prestar atención a cada área. Muy interesante. A mí me voló la cabeza cuando vi que en cada capítulo era como crear un apartado con una recomendación de cómo tenías que manejar esa área de tu vida y que de esa manera él iba construyendo el éxito. Pero que además cada uno de los apartados que él tenía y cada cosa que él contemplaba respondían a algo mucho más interesante que era su propósito, ¿no? Creo yo que él tenía claro que quería ser presidente y que iba a ser presidente. Estoy casi convencido que toda autoridad, todo presidente tiene la idea clara de que va a ser presidente y que lo presiente o lo siente o lo sabe o lo vive de esa manera y todo lo que hace responde a eso. Y esto es lo que tú ves en Donald Trump y en su libro, ¿no? Todo lo que él hace define lo que es hoy, ahora, ¿no? Así que me encanta ese libro. El segundo libro es de Julio César Ruibal, Ungido para la cosecha final. Y creo que este libro es bueno porque tiene una frase muy interesante y es que una persona es inmortal hasta que alcance su propósito, ¿no? Y él dice, soy inmortal hasta alcanzar mi propósito o hasta alcanzar lo que Dios tiene para mí. Y todo lo que hace responde a aquello que él cree que tiene que hacer, aquello que él tiene que cumplir. Y además de eso le da un sentido a su vida, ¿no? Porque decide renunciar a muchas cosas, impacta a mucha gente. Además de eso, estamos hablando de casi 30 años después, en un podcast se está hablando de él. Entonces, definitivamente darle un propósito y dirección a tu vida es sumamente importante. Así que yo creo que ese sería mi segundo libro. Y el tercero, El monje que vendió su Ferrari, que
te habla de muchos hábitos y disciplina y cosas que uno tiene que redefinir a la hora de realizar su vida, ¿no? Tremendo. La verdad es que cuando me mencionan más de un libro me encanta porque es importante, ¿no? El tema de la lectura en la vida porque mejora el tema de el propósito, como mencionas ahora. Así que vayamos por partes. Me parece muy interesante como el libro de Donald Trump habla sobre no solo el éxito financiero, ¿no? Sino también relaciones, amistades, amor, familia. Entonces, creo que últimamente se ha dañado un poco el concepto del éxito, ¿no? Tal vez visto solo como, si tengo mucho dinero, soy una persona exitosa, ¿no? Pero en realidad, para ti, ¿cuál sería la definición del éxito? Cumplir mi propósito. Yo creo que es así de sencillo. Donald Trump está cumpliendo su propósito, hizo lo que tenía que hacer, está haciendo lo que tiene que hacer, y además de eso te das cuenta que más allá del carácter, o como cualquier persona que no ha leído su libro lo percibe como una persona muy amante del dinero, de hecho, ¿no? Y parece tener ese perfil, pero cuando tú empiezas a leer todo lo que él escribe ahí, te das cuenta que es una persona que tiene un pensamiento y una mente muy amplia para redefinir el éxito. Y es cumplir el propósito con tu familia, con tus amigos, con tus negocios, ¿no? Con cada cosa que haces vas cumpliendo un propósito de por qué lo estás haciendo. Lo estoy haciendo por esto, dale. Si lo cumpliste, excelente. Si te da ritos o no, no importa. Si es que has cumplido tu propósito, con eso basta. Entonces, en ese sentido, el propósito es individual por completo para cada persona que se plantea. O bueno, pasando ya al segundo libro, hay una frase que menciona Samuel, uno de mis invitados en el episodio 12, mencionaba que si Dios pone una idea, algo en tu corazón es porque lo puedes lograr y lo vas a lograr. Entonces, ese concepto pues creo que es bien importante para cumplir con tu propósito, y ya que cuando lo cumplas puedes morir. Algo así entendí del segundo libro que mencionaste, ¿no? Sí, yo creo que es así, ¿no? O sea, una persona muere o está lista para morir una vez que ya ha cumplido su propósito. O sea, al final todos tenemos un sentido acá y estamos acá por algo. Si lo cumples, te puedes ir en paz, ¿no? Así que ahora, si no lo cumples, también deberías preocuparte. Entonces creo que todos tenemos un propósito acá. Todos estamos hechos y hemos sido creados para algo. Y si hemos sido creados para algo, pues creo que es tiempo de ejecutar aquello para que hemos sido creados. Bueno, abriendo un poco la conversación aquí, creo que, por ejemplo, las redes sociales pueden dañar en algún sentido el propósito que uno tiene, porque, por ejemplo, vemos en redes a personas que están viajando, entonces uno dice, yo igual quiero eso. O personas que están emprendiendo, yo igual quiero eso. Entonces, tal vez te parecería que las redes sociales pueden afectar el que nosotros como personas encontremos un propósito. Uy, esta es una respuesta larga. Mira, ¿tú crees que Lionel Messi se ha preguntado si es que iba a ir a la universidad? Ahora que lo pienso, no sé. Creo, bueno, me imagino, desde niño ya quería jugar fútbol y esa era su meta, ¿no? No quería ir a la U. Es muy evidente. Yo no creo, la verdad, que Lionel Messi, Maradona se hayan preguntado si qué carrera querían estudiar, ¿no? Yo creo que era muy evidente el talento que tenían como para decir, o sea, yo tengo que ser jugador, yo quiero ser jugador, ¿no? O sea, mi propósito tiene que ver con el fútbol. O sea, yo tengo que hacer algo y está muy relacionado al fútbol. Hay gente para la que el talento es muy evidente y hace que sea fácil encontrar su propósito. Y seguramente él dirá, no sé, o como Maradona, ¿no? O sea, saqué a mi familia de la pobreza, hice esto por mis hermanos, bla, 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 que también lo habla en su libro. Y creo que cada uno tiene que encontrar realmente y conectar con el talento que tiene para alcanzar su propósito. Cuando uno entiende esto y parte desde el talento y no desde lo que quisiera, entonces es mucho más fácil realmente
empezar a trabajar y concentrarse en eso. Lo que uno ve en redes es una cosa y qué lindo, digamos, ¿no? Qué lindo viajar, qué lindo hacer una cosa, qué lindo hacer otra cosa, pero creo que ese trabajo no está en las redes y está más bien muy lejos de las redes, está en uno mismo, ¿no? Y como mencionabas en la entrevista, para los emprendedores, empresarios, el autoconocimiento, entonces saber fortalezas, debilidades y en ese sentido conocer también tu propósito en la vida, ¿no? Lo que me lleva al tercer libro que mencionabas, El monje que vendió su Ferrari, que es un libro de Robin Sharma, me parece, que habla sobre la importancia de vivir el presente. Me acuerdo muy bien una pequeña historia que habla sobre un diamante. En ese diamante, pues, es el momento de ahora, ¿no? Entonces tenemos algo tan valioso hoy en día en nuestro presente que, pues, realmente hay que valorarlo y no solo vivir por expectativas que sean muy reales, no sé. Creo que eso es una charla ya que podemos armar otro episodio por completo, pero creo que es un gran libro. Me parece que es un gran libro. Te ayuda a redefinir lo que estás haciendo, cómo estás viviendo y también como él plantea, ¿no? O sea, vender el Ferrari es... Todos podemos vender nuestro Ferrari con tal de vivir la vida como uno quiere vivirla y no como el mundo te está diciendo que la vivas, ¿no? Así que para mí ese es un excelente libro. Bueno, Miguel, ha sido realmente un placer tenerte aquí. Estoy seguro que con la mentalidad, con todo lo que me comentas de valorar siempre personal, valorar siempre a los clientes, la estructura, cómo la estás manejando, estoy más que seguro que ambas empresas van a salir muy bien adelante. De verdad, recalco que me gustaría grabar una segunda parte de aquí a un tiempo para ver cómo ha ido evolucionando, cómo ha seguido manejando el entorno turbulento que tiene Bolivia, cómo la resiliencia te está llevando donde estás. Entonces, bueno, te agradezco mucho por estar aquí. No, gracias a ti más bien por la invitación. Espero que estos pequeños aprendizajes también sirvan para gente que está emprendiendo, gente que está tomando la decisión de hacer algo más. Y pues simplemente desearte igual la mejor de las suertes en este podcast. Creo que estás sembrando y que muy pronto también vas a ver el fruto, no necesariamente en lo tuyo, sino también vas a ver en otras personas que seguramente van a alcanzar resultados gracias a lo que tú generas. Así que desearte el mejor de los éxitos. Gracias, Miguel. ¿Algo adicional que quieres decir antes de acabar el episodio? No, simplemente creo que estamos pasando por tiempos difíciles, pero creo que es importante mantener el carácter, mantener la perseverancia y pues no perderse entre tanto ruido y más bien mirar detenidamente al objetivo. Si miramos al objetivo, el resto va a ser mucho más fácil. Excelente. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar? Estoy en TikTok, en Instagram y Facebook. En todos estoy como Miguel Huanca Cortés, con Z al final, así que ahí pueden seguirme en mis redes sociales. Super, Miguel. Entonces todos a seguir a Miguel en redes sociales. Gracias de nuevo. Gracias.